Le voy a pedir por favor al que está con el audio, apáguelo porque hay mucho ruido. Hay una conversación de dos a más personas, parece. Ya. Entonces, gracias. En el caso de los polisacáridos, vuelvo a repetir, los polisacáridos es la unión de 10 a más monosacáridos. Oligosacáridos suma unión de 2 a 9 monosacáridos. Y los monosacáridos están constituidos de 3 a 7 cantidades de carbonos. Por lo tanto, nos dicen que son azúcares pequeños y simples. No se equivoquen ahí. ¿Habrá alguna pregunta, estudiantes? No se queden callados, pregunten. Pero Melinda, ¿me entendió? ¿Hasta ahí ha entendido? José Sí, Luis. sí, más o menos. Ya, dígame Porque qué. recién acabo de entrar yo. Ah, ya. Ya. Vamos a continuar ya que nadie quiere hacer preguntas. Si no, voy a empezar a preguntar al final de la clase, empezamos a hacer las preguntas, ¿ya? Importancia. ¿Serán importantes los monosacáridos? Disculpe. ¿Los carbohidratos? Pues sí, Sí, sí profesora. son importantes. ¿Por qué? A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Yo, profesora. A ver, lea la primera parte, primera asterisco. Importancia. Suministrar energía a nuestro cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Muy bien. A ver, el siguiente. Previene la excesiva acumulación grasa en el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir allí con esos dos asteriscos que están ahí? ¿Qué información nos dan? ¿Serán importantes? ¿Nos dicen qué? Sí, ¿verdad? Son importantes. Nosotros y todos los seres vivos debemos de consumir, en este caso el hombre, carbohidratos. Carbohidratos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dar, si hablamos de Energía. carbohidratos, nos dice energía. Los carbohidratos son los que nos suministran energía a todo nuestro cuerpo. Especialmente a quienes? Al Cerebro. Cerebro. y al sistema Sistema nervioso. Vamos a ver la siguiente importancia. ¿Por qué más son importantes los carbohidratos? Hermelina, ¿nos puedes ayudar? ¿Leo? Sí. Eh, su amplia variedad es aconsejable para que una dieta cuente con un aporte diario de nutrición esencial y fibra. Ahí ayudan al mejoramiento del rendimiento físico. Gracias a sus fibras alimenticias, ayudan a que el intestino tenga un correcto funcionamiento. Por ejemplo, hay carbohidratos que los consumimos con todas, como dice, con toda su cáscara. En el caso del maíz, es un ejemplo. En el caso de la fruta como la manzana, con toda su cáscara. Esos son alimentos con fibra. Del trigo, son alimentos con fibra. Conclusión, vamos a concluir que los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo y se transforman en glucosa. Pueden ser complejos o simples. Los carbohidratos simples se encuentran principalmente en las frutas y los alimentos dulces procesados. El objetivo del consumo de carbohidratos es proveer a nuestro organismo de la energía suficiente para realizar nuestras actividades. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta con respecto al tema? Estudiantes. Sí, profesora. ¿Cuál es su pregunta? Hemos entendido, entendí, profesora.
Ah, sí se ha entendido. Ya dije no se ha entendido. Ya. Todos los carbohidratos son importantes, nos dice. Pero hay algunos carbohidratos que sí nos ayudan a nuestro organismo y hay otros carbohidratos que son de azúcares refinados. El consumo de carbohidratos siempre nos recomienda consumir carbohidratos naturales, en este caso de las frutas y las verduras, ¿no? Es lo que más nos recomienda. Pero también consumimos carbohidratos de azúcares refinados. En este caso, los dulces, las galletas, que son de azúcares refinados. También son carbohidratos, pero el exceso de esos carbohidratos nos van a traer algunas otras consecuencias. ¿Quieren saber qué puede pasar, estudiantes? Estudiantes, ¿están ahí? Sí. Ya. Vamos a ver un Sí, video profesor. para que ustedes puedan observar si habrá algunas consecuencias si consumimos muchos carbohidratos o pocos carbohidratos o qué carbohidratos debemos de consumir. Pero antes de, vamos a colocarles un video donde puedan observar la importancia y los tipos de carbohidratos, ¿ya? Para reforzar. Me esperan un ratito, ¿ya? Un ratito. Ojo, azul. La misma novela. Cristian, Cristian. Cuando hablamos de los macronutrientes, nos referimos a las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En este caso, hablaremos de uno de ellos, los carbohidratos. Carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Esos son los nombres por los que se los conoce. Los carbohidratos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, especialmente al cerebro, al sistema nervioso y otros tejidos. Una enzima llamada amilasa ayuda a romper y descomponer los carbohidratos en glucosa, un azúcar sencillo que el organismo utiliza como alimento para las células. Teniendo en cuenta la función que cumplen los carbohidratos, es importante que los incorpores a través de los alimentos. Los carbohidratos están presentes en los alimentos de diferentes formas y porcentajes, de los cuales podemos identificar dos grandes y diferentes grupos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son básicamente azúcar o glucosa. Se encuentran, por ejemplo, en los dulces. Son fáciles de digerir y pasan en tu circulación sanguínea muy rápidamente. En cambio, los carbohidratos complejos
se encuentran en granos y vegetales. Aunque los simples y los complejos proporcionan la glucosa, los carbohidratos complejos proporcionan varias ventajas alimenticias, que son las vitaminas, los minerales y las fibras. Los hidratos de carbono ingeridos a través de los alimentos deben convertirse en glucosa para que puedan ser aprovechados por el organismo. Cuando ingerimos hidratos de carbono simples, como la glucosa o la fructosa, estos son rápidamente absorbidos por el organismo, lo que ocasiona un aumento muy rápido del contenido de azúcar en la sangre. Rápidamente, el páncreas debe reaccionar segregando insulina, lo que permitirá que el azúcar pase de la sangre a las células. Debido a que este proceso se realiza muy rápidamente, se produce como consecuencia un doble efecto. Por una parte, la energía de los alimentos se consume demasiado rápido, por lo que al poco tiempo volvemos a tener hambre y necesitamos ingerir más alimentos para satisfacer nuestro apetito. Este exceso de comida es responsable de que las calorías sobrantes se almacenen en forma de grasa, dando paso al sobrepeso u obesidad. Por otra parte, la presencia de momentos en que se acumula un gran nivel de azúcar en la sangre o la existencia de periodos en que los niveles son demasiado bajos pueden ser responsables frente al rápido metabolismo de los hidratos de carbono simples. Los hidratos de carbono complejos, como su nombre indica, funcionan de manera más compleja. Se conocen como hidratos de carbono lentos, dado que se trata de moléculas más grandes. ¿Son algo, chicos? ¿Estudiantes? Profesora. Se fue la señal, ¿no? Por un ratito. Sí. Vamos a continuar. Ya. Complejas, antes de ser absorbidos, se deben descomponer en hidratos de carbono simples para poder ser asimilados. Esto conlleva a que una vez que ingerimos alimentos que contienen este tipo de hidratos, las moléculas de glucosa se liberan poco a poco, de manera de que los niveles de azúcar en la sangre se mantienen más bajos y más estables durante mucho más tiempo que cuando ingerimos hidratos de carbono simples. Como consecuencia, nuestro organismo se encuentra saciado durante más tiempo y no se ve obligado por el hambre a comer con mayor frecuencia. Al no ingerir tantas calorías, existen menos probabilidades de acumular demasiada grasa en el organismo. Por otra parte, al mantener los niveles de azúcar en la sangre más estables, podemos evitar los periodos de hiperglucemia o hipoglucemia y prevenir enfermedades como la diabetes y otras anomalías causadas por un mal metabolismo de los glúcidos. Hola. ¿Qué es lo que pudieron observar en el video? ¿Qué es lo que han entendido del video? Los carbohidratos. De los carbohidratos. ¿Pero qué nos dice sobre los carbohidratos? Hay dos Carbohidratos. tipos. ¿Qué hay dos tipos? Hay dos tipos de carbohidratos. Simples y complejos. Los simples Simples y y los complejos. complejos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijeron de los carbohidratos? Los simples son los dulces. Ya. Los complejos son los Las que complejas. Son las Verduras. frutas, las verduras, ¿no?
Verduras, Son frutas. complejos. ¿Y cuál es el que nos recomienda consumir en mayor cantidad? La Los complejos. simples, claro, los complejos. Y los simples, ¿por qué no? Simples porque nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño al organismo. Trae algunas consecuencias, ¿verdad? ¿Qué consecuencias trae si consumimos mayor cantidad de carbohidratos? Profesora, sobrepeso y obesidad. Sobrepeso, Obesidad. obesidad, ¿qué más? Produce la diabetes también, profesora. Sí, trae consecuencias luego la diabetes. Entonces, eso es el consumo de excesos de carbohidratos simples. Como les decía, ahí nos recomiendan siempre consumir carbohidratos como en el caso de la fruta, las verduras. ¿Por qué? Porque esos son carbohidratos nutritivos, nos ayudan a nuestro organismo, nos dan la energía. Pero los carbohidratos simples, como en el caso de los dulces, los caramelos, los chocolates, los refrescos que tienen una gran cantidad de azúcar refinadas. Recuerdan que en una clase anterior les dije de que en el caso de las gaseosas tienen hasta 6, 7 cucharadas de azúcar, ¿no? En un vaso de gaseosa, sí, solamente. Y nosotros lo consumimos sin darnos cuenta qué es lo que nos estamos colocando a nuestro organismo. Entonces, el día de hoy hemos aprendido esto sobre los carbohidratos y los tipos de carbohidratos. ¿Qué carbohidratos debemos de consumir y qué no? Ahora, en este momento vamos a ver un video más, ¿ya? Y me avisan si lo están observando o no. Se entrecorta, señorita. Ya, vamos a ver. ¿Ya? No. De pro. ¿Este lo ven? Sí. ¿Sí? Del doctor TV, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Frente a un buen plato de fideos, se une muchas veces la familia entera. Me hace acordar muchísimo a mi familia, a mi padre de origen italiano. Teníamos esta maquinita en la casa, teníamos realmente maravilloso. Pero, ¿qué pasa, señora, cuando ese plato, en vez de traerle alegrías, le trae varios kilos de más? Y solo por hacer malas combinaciones. La verdad de los fideos es nuestro tema de hoy en Doctor TV. Vamos a ver. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Muy bien, y para esto nos acompaña nuestra buena amiga Geraldine Maurer, nutricionista. Adelante. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y además, mira, estoy feliz de poder hablar de este tema. Me hace acordar mucho a mi familia. Mi papá era de ascendencia italiana. Teníamos esta maquinita en la casa y efectivamente nos juntábamos los domingos de repente a hacer ñoquis, a hacer pasta para hacer una tremenda lasaña y esas cosas. Y era un ambiente familiar muy simple. Claro, es muy bonito. Sí, igual me pasaba a mí. Sí. Pero cuéntanos, ¿de dónde vienen las pastas? Bueno, las pastas vienen de la China, Tommy, ¿no? De la China. Mucha gente piensa que son productos oriundos de Italia, pero no es así. Sino Marco Polo los llevó a Italia y ahí fueron transformando este fideo de arroz en lo que es ahora, digamos, lo que consumimos más nosotros, que es el fideo de trigo, ¿no? Hecho a base de trigo. Muy bien, ¿qué propiedades tienen los fideos? Bueno, los fideos principalmente son fuente de energía, ¿no? Es nuestra gasolina. Claro, la gasolina es la que primero vamos a usar además, ¿no? Exacto, entonces hay que consumir, pero tampoco no exagerar con el consumo, porque cualquier exceso se puede consumir en grasa. Es una reserva que todo el mundo genera cuando excede el consumo. Y esto también puede generar obesidad. Por eso uno tiene que aprender a medir cuánto carbohidrato le conviene. Perfecto, y además justo junto con esto viene pues el famoso queso parmesano, que es un
casi deber, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo eso, junto con un pancito para acomodar la comida y al final va sumando. Y su aceitito, y su vinito y su postre. Aquí están los problemas, la suma. Y vamos a explicar qué es esto de sumar con la mesita que tenemos acá. ¿Qué te parece, Geraldine? Vamos a ver. ¡Qué linda mesa! Acá vemos que tenemos platos no solamente italianos, sino acá hay la posibilidad de hacer con estos espagueti, porque cada pasta tiene su nombre también, Claro, ¿no es cierto? exactamente. Las pastitas, la pasta que es tubular, pero selladita, estos son los famosos espagueti. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, las calorías de más. Una taza de fideos tiene aproximadamente 230 calorías. Tenemos que tomar en consideración que un plato de almuerzo debe tener entre 500, 600. Depende también de la actividad física que uno realice, si uno es hombre o mujer, si uno es muy grande o muy pequeño. Entonces todo eso tiene que ver con la cantidad. Pero en promedio 500 o 600, digamos que es una cantidad ideal. Entonces, ¿cuánto le añadimos poniendo lomito? Por ejemplo, acá con los tomates, la carne y las cebollitas le vamos a aumentar unas 230 calorías, 250 calorías aproximadamente. Ajá. Entonces vamos a sumar entre 500 y 600. Digamos que podría ser un plato ideal. Claro, está muy bueno. Está muy bueno. Este plato se hace además con tomates frescos, claro, vegetales frescos y un poquito de carne, que lo ideal es que no sea carne muy grasosa tampoco, sino más bien tipo lomito, ¿no? Carne magra, exacto. Tenemos otra costumbre bien peruana, ¿no? Es rico, pero acá no sé por qué me tinca que nos estamos pasando. Sí, mira, yo te diría que, por ejemplo, el fideo o la huancaína, que es tan rico, ¿no? Puede quedar suficiente con la huancaína y, por ejemplo, una aceituna, nada más. Perfecto. Estos son canutos. Por ejemplo, cuando comemos una huancaína estamos comiendo queso, estamos comiendo ají, ajos, también una serie de vegetales. Aceite. ¿No? Un poco de aceite y su aceitunita, ¿no? De adornito, que también le queda muy bien, es muy bueno. Y acá vamos a tener aproximadamente con la salsa de la huancaína 250 calorías. Entonces sumamos 230 más 250 y estamos buenísimos, perfecto. Y tenemos proteínas, carbohidratos y vegetales. Pero mucha gente lo consume añadiéndole más cosas. Y le pones a esto 100 gramos de pechuguita de pollo 100, que tiene hasta 200, te diría 260 calorías más. Y la gran suma total de esto son 750, 800 calorías. Exacto. Entonces, si tú diariamente excedes calorías, vas a tener la factura al final. Porque esto no lo haces un día así, esto lo haces diario porque es cuestión de costumbre. Claro, comes mucho, más de lo que uno piensa. ¿Qué pasa? Que el estómago es un músculo que se va distendiendo. Entonces, si yo voy aumentando la cantidad de comida, mi estómago se vuelve más grande y más grande. Y va a pedirte más comida. Exacto, se vuelve voraz. Bueno, y tenemos acá una pasta rellena. Ya es diferente. Claro. Esto ya no es los 230 que debería tener porque esta pasta está rellena. Claro, este tiene un poquitito más de calorías, tiene 280 por taza de ravioles cocidos con carne, ¿no? Y acá ya estamos añadiendo la carne. Entonces, por ejemplo, en esta alternativa tenemos una salsa al pesto que complementa muy bien, en realidad, porque es vegetal y la carne está en el raviol. Entonces, también sería suficiente consumir solamente eso, la salsa el pesto con la pasta que ya viene con carne. Exacto, ¿no? Pero la costumbre es añadirle su té, añadirle su huevo frito, no como a lo pobre. Claro, unos ravioles a lo pobre. No, entonces acá sí excedemos un montón, porque por la carne también estamos consumiendo 200 calorías más, y por el huevo también tenemos entre 70 y 80 calorías. Entonces ahí sumamos, y vamos a tener un exceso de 500. Todo suma. Exacto. Todo suma, y si lo haces todos los días o si lo haces como una costumbre, esto al final te está dando 1.300, 1.200 calorías. Sí, un poco menos, alrededor de 600 más o menos. Entre 600 más los 280, sobrepasamos la cantidad que uno debería consumir. Y además no es necesario. No es necesario, nuevamente, ¿no? Más o menos como el ejemplo anterior de los excesos, tanto de proteína como de carbohidratos, porque acá estamos hablando de una taza de pasta, pero hay gente que come más cantidad, ¿no? Hay gente que come mucho más de una pasta. Y si le agregamos a estos coditos una salsa boloñesa que ha estado 4 horas cocinándose y reduciéndose con carne, chorizo, a veces salchicha, que le ponen muchas personas, le ponen salchicha, los embutidos y estas cosas, y al final esto
que podría ser un plato dietético se va convirtiendo en un plato no solo llenativo, no solo esto, sino que también que produce obesidad. Exacto, sí, porque tenemos la salsa boloñesa, que nos va a dar más o menos 300 calorías, 390, ¿no? Cantidad. Porque también acá va a depender de cómo lo preparas en casa. Si echas mucho aceite, porque el aceite es el todo de la caloría, digamos, es lo que hace que sea o muy calórico o poco calórico. Entonces uno lo puede bajar simplemente Exacto. con el modo de cocción. Claro, ponerle un poquito menos de aceite. En lugar de hacer una salsa que nos va a demorar como 4 horas, uno podría básicamente rehogar unos tomatitos en un poquito de aceite de oliva sin cáscara, a eso le agregas unas hojitas de albahaca, a eso le agregas de repente un poquito de berenjena, zapallito italiano, aceite de olivo, y con eso nada más lo mezclamos con la pasta y estamos ahorrándonos un montón de calorías que, como tú has dicho, no son necesarias, porque aquí nomás, si juntamos el pan, el queso parmesano, el chorizo y la boloñesa, damos 1123 calorías. Claro, tendrías que haber corrido una hora y media, por lo menos, para poder bajar eso, para Sí. quemar eso, cuando lo normal le podrían ser 600, estás comiendo más del doble. Y encima si repetimos, imagínense ustedes. Claro, ya genera obesidad. Claro, no hay nada que hacer. Los espiralitos, los tornillos. Sí, la verdad que es bastante divertido comer esto, ¿no? Es como una ensalada en realidad, ¿no? Como una ensalada de pasta. También los fideos se pueden comer fríos, especialmente la pasta corta como esta. Y acá se ve una ensalada riquísima. Buenísimo, buenísima. Buenísimo. Con atún, choclito, un poco de mayonesa, sus tomatitos, cebolla, y va a quedar una ensalada fresca. Pero no, fíjate, acá esta salsa es una de las más dietéticas en realidad, porque la salsa de atún ya nos va a dar 370 calorías y 230 de la otra, entonces tenemos una combinación bastante buena, perfecta, ¿no? Como un único plato quizá se pueda complementar con una ensalada fresca previa, ¿no? Más como dos entradas y perfecto. ¿No? Ahora va a depender también de cómo hagas la mayonesa, porque si uno hace una mayonesa más de yogurt y menos de aceite, y eso también disminuye las calorías. Sí, pero acá básicamente la cantidad. Cuando si le pones una cucharada es más que suficiente. Unos fettuccini al Alfredo. Claro, pero si uno tiene sobrepeso, pues no le conviene este plato. Básicamente, ¿no? Por esto. Exactamente, porque en pasta vamos a tener normalmente esas 230 calorías, que es muy parecido en todas las variedades, pero en la salsa, tú debes saber cómo se prepara una salsa. Es pura crema de leche. Pura crema de leche, que es la parte más grasosa de la leche. O sea, es lo que más grasa tiene de toda la leche, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos, mejor. De repente también se pueden hacer con otras opciones de leche evaporada, leche evaporada, o baja en grasa. Ahí te haces un favor al corazón porque vas a reducir mucho. Y se puede espesar incluso con un poquito de maicena, por ejemplo, y se puede espesar un poco de nuez moscada para darle la realidad. Me encanta. Un buen queso parmesano, eso sí. Mira que solamente la salsa nos va a dar 515 calorías. Es de locos, o sea, es ya una cantidad exagerada. Ya de frente vamos a 1000. No, eso es una caloría para una persona que tiene una actividad física intensa. Es alguien que hace mucho deporte. Pero el que sedentario va a engordar de todas maneras. Estás con la comida acá y con un reflujo, no duermes bien. No es idea. No es idea. Para nada. Yo diría que en la noche debe ser una comida mucho más ligera. Claro, esto es práctico, como dices, es rico, es agradable, pero de vez en cuando quizá no pasa nada, pero cuando es una práctica cotidiana, pues no es nada conveniente, porque es muy diferente comerlo en el almuerzo que comerlo en la noche. Eso, ¿no? Es muy diferente. Y además, una cucharada de mantequilla, o sea, 2 cucharadas de mantequilla equivalen a más de 200 calorías. Claro, ¿no? Sí. Entonces, calculando que para una porción tal uno puede usar hasta medio paquete o más. Uno no se da cuenta. No te das cuenta y ahí es donde vas consumiendo y consumiendo, y si lo haces un estilo de vida, estás equivocado. Exactamente, no es como para la noche, pero si bien se puede complementar, como tú dices, con más verduras de repente, con los tomatitos, hacer algo más fresco y menos pasta, ¿no? De repente complementarlo de esa forma. Muy bien, recuerde señora, no hay fideo malo, sino mal combinado. Y Geraldine, aprovechamos para agradecerte y bienvenida a esta nueva temporada. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Regresamos enseguida. Al volver, una historia con... Porque no puede abajo por la política de nosotros, por eso no está encontrando un poquito. Entonces,
El video que acabamos de ver el día de hoy. Profesora, sí. Hacen un comentario del video, de los videos presentados, del último video presentado. Esta es la actividad, ya nos queda poco tiempo. Y realizan un mapa conceptual del tema que se desarrolló el día de hoy. En este caso son los carbohidratos. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. ¿lo vas a enviar al grupo de WhatsApp? Sí, les voy a reenviar el enlace. El enlace del video los voy a enviar. ¿Ya? Ya, profesor. Chicos, nos queda un minuto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿O hay alguna? Ya, a lo poco que han observado. Profesora Lidia.